Amén. A veces nos cuesta escuchar la realidad de nuestra condición. Amén. Porque a veces cuando se nos muestra nuestra condición o, por ejemplo, algo que quizás no estamos haciendo bien, pues a veces es como que nos choca, ¿no? Pero es necesario esto para poder crecer. Amén. A veces es necesario que se nos enseñe nuestra realidad. Es necesario que se nos muestre nuestra condición para poder crecer, para poder aferrarnos más a Dios. Amén. Bendito Dios. Y hoy, como estamos celebrando el Día del Padre, una de las funciones del Padre, o la función de un buen padre, a veces es la corrección. Amén. Y nosotros también, a veces cuando escuchamos corrección ya pensamos que nos van a dar látigo. Una corrección es que nos enseñan que algo de lo que nosotros quizás estamos haciendo pues no está bien. Esto es una corrección. Y la función de un buen padre a veces es esto, es corregir. De hecho, esta corrección es fruto del amor. Amén. Y a veces es inevitable. Porque nace del amor. Y forma parte de la educación y forma parte del trato de Dios para nuestras vidas. Amén. Porque ¿quién es el mejor padre? Nuestro Dios. Y saben que Dios, no habrá nadie que te ame más que Él. Amén. Y ese fruto del amor de Dios muchas veces hace que nos corrige por su amor. ¿Y para qué? Porque Él, como un buen padre amoroso, Él quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Amén. Bendito Dios. Por esto nuestro corazón, hermanos, debe estar preparado para que el amor de Dios actúe en nuestras vidas. Y hoy vamos a compartirnos una historia bíblica del Antiguo Testamento justo sobre este tema. Amén. Para que, hermanos, tengamos sabiduría, para que nosotros sepamos cómo actuar cuando Dios nos habla y cuando el amor de Dios se expresa. Porque esa corrección forma parte de la expresión del amor de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendecidos. Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Amén. Génesis 4, del versículo 1 hasta el versículo 7, dice lo siguiente. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Yo creo que todos conocemos esta historia. Aunque no hayas venido nunca a la iglesia, seguro que la conoces. Dice, el hombre, que en este caso era Adán, se unió a Eva, su mujer, y ella quedó embarazada. Y dio a luz a Caín.
Amén. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, empezamos. ¿Por qué Caín y Abel dan una ofrenda a Dios? Vale, yo me imagino a Adán, y esto va para nosotros como padres. Adán, como un buen padre, me imagino que enseñándole a sus hijos a dar ofrendas a Dios. Amén. Me imagino a Adán que junta a Caín y Abel y les dice y les enseña a dar ofrenda a Dios. Y ojo, ofrenda no es dar económicamente. Ofrenda es un servicio a Dios, algo que nosotros le entregamos a Dios. Amén. Cualquier tipo de servicio, cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor, es una ofrenda a Dios. Amén. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué creen que nosotros ofrendamos a Dios? ¿Cuál sería el motivo principal de que nosotros demos una ofrenda, un servicio a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Cómo? Sí, gratitud. Amén. Bendito Dios. Una de las cosas que nosotros debemos analizar cuando nosotros damos una ofrenda, un servicio a Dios, una de las cosas que nosotros tenemos que analizar es ¿cuál es el motivo que me mueve ofrendar o servir a Dios? Amén. ¿Cuál es ese motivo? ¿Por qué lo hago? Esto es de suma importancia. Miran, en 2 Corintios 9:7, que tantas veces lo compartimos, dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué podemos dar con alegría? ¿Cómo es que podemos dar un servicio a Dios con alegría? Porque aquí está hablando de algo no fingido. Está hablando de algo que brota y sale de nuestro corazón, porque el dar con alegría, el hacer con alegría, el servir con alegría va mucho más allá de algo que hemos aprendido o nos han enseñado. Es algo que brota de aquí, de lo profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros podemos dar a Dios algo con alegría? La gratitud.
el estar agradecidos. La gratitud en nuestras vidas y en nuestros corazones nos hace actuar con libertad, nos hace actuar con alegría y lo que hacemos lo hacemos de corazón y de verdad. Amén. La gratitud de nuestro corazón. La gratitud por revelación de lo que Dios ha hecho para nosotros. Hermanos, porque si hoy estamos vivos, si hoy respiramos, todo es gracias a Dios. Porque es imposible que el ser humano se haya formado solo de la nada. Hay un Dios detrás de todo esto. Yo una vez escuché que nosotros estamos tan bien creados con tanta perfección que todo nuestro sistema y todo está hecho con fórmulas, porque todo está tan bien detallado y tan bien hecho que hay una fórmula matemática para que nosotros seamos tan perfectos como seres humanos para poder vivir. Y si juntamos todas estas fórmulas de la perfección de nuestro ser, las fórmulas llegarían como de aquí a la luna y volverían. Por lo tanto, es imposible que esto sea casual. No puede ser casualidad. Hay un Dios detrás de todo esto. Esto de un hombre o de una mujer, ahora imagínate que hay el sexo opuesto. Otra vez, animales, toda la creación. Es que es demasiado, si tú meditas y piensas en esto, es demasiada casualidad, casi te puedo decir improbable, es imposible que todo esto se haya formado solo. Hay un Dios grande y poderoso detrás de todo eso. Y cuando viene esa revelación a tu vida y el Espíritu Santo te convence, porque hermano, yo puedo hablar una hora, yo te puedo comer la tostada, yo te puedo hablar y decir muchas cosas, pero al final el que te tiene que convencer es el Espíritu Santo, que tiene que convencerte. Amén. De que hay un Dios poderoso. Y cuando viene esa revelación a nuestro corazón, hermanos, damos gracias por todo, por la vida, por el respirar, por los alimentos, por la fuerza, por el trabajo. Amén. Bendito Dios. Y vivimos agradecidos. Y esto es una ofrenda, nosotros el levantarnos por la mañana y dar gracias a Dios con todo nuestro corazón, para Dios es una ofrenda. Es mucho más importante de que tú des dinero o des lo que tengas o lo que te exijan a dar. Esto es una ofrenda a Dios. Amén. Con esto podemos ver por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín y sí se agradó de la ofrenda de Abel. Si leemos atentamente los versículos 3 y 4, nos damos cuenta de los detalles importantes que hay ahí que nos hacen ver y comprender por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Dice, versículo 3 y 4, tiempo después, mira, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor, pero ¿qué presentó? Lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, lo primero se lo presentó al Señor. Si nos fijamos en estos detalles de las ofrendas, Caín ofrenda del fruto de la tierra, pero sin más. Y esto es a donde quiero ir ahora. Sin embargo, Abel dice que le da lo mejor. Con estos detalles podemos profundizar en los corazones de cada uno. Amén.
Y ahí es donde debemos llegar. Y lo que vemos es que Caín al final ofrenda como un simple religioso. Y me imagino que es porque su padre se lo enseñó y también se lo ordenó. Y él lo hace como un acto sin más, un trámite más para hacer. Cuando lo hacemos así, lo hacemos por compromiso, no por gratitud, como una obligación. Abel, al darle lo mejor, la mejor ofrenda a Dios, nos damos cuenta, nos da a entender que Dios ocupaba el primer lugar en su corazón y que Él no lo hacía por compromiso. Él no lo hacía porque sus padres se lo exigieran. Él lo hacía porque realmente estaba agradecido a Dios y porque amaba a Dios. Amén, vemos la diferencia. Uno lo hace por compromiso, porque bueno, venga. Y el otro lo hace con, Señor, toma, porque estoy agradecido, porque sé que todo proviene de ti y te necesito. Gracias, Señor. Amén. Esto es la diferencia entre ambos. Por lo tanto, nuestros servicios y ofrendas a Dios deben nacer de un corazón agradecido, lleno de gratitud. Si no, se convierte en una religión vacía, sin más. Y como vemos en las Escrituras, esto a Dios no le agrada. Amén. Bendito Dios. Ahora bien, hemos profundizado en por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Pero yo quiero ir un poquito más allá, que esto es lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué Caín no ofrenda de corazón y con gratitud? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos pasa? Hermanos, ¿por qué esto nos pasa? Y a todos. Amén. No se trata de condenar. Dios no condena. Dios lo que hace es que nos quiere ayudar. Amén. Y esto nos pasa. Por eso yo fui a buscar a ver por qué Caín daba con un corazón, servía a Dios y daba la ofrenda así, sin más, con ese tipo de corazón. ¿Cuál fue el motivo? Y saqué la conclusión que en lo profundo de su corazón, del corazón de Caín, está convencido, ojo, escucha, mira, dentro del corazón de Caín, en lo profundo de su corazón, él está convencido que el fruto de su trabajo ha sido gracias a su esfuerzo y no gracias a Dios. Porque a lo mejor de boca él podría hacer y decir algo, pero Dios mira la intención de nuestros corazones. Y en lo profundo del corazón de este hombre, de este joven, claro, él estaba convencido de que ese fruto que había nacido había sido gracias a su esfuerzo. Y además, fijémonos en este detalle, para que ahora lo que estamos haciendo es profundizar dentro del corazón de Caín, profundizamos ahí dentro, nos sumergimos en ese corazón. Miren, hay un detalle importante que dice, cuando al principio Caín
elige trabajar en la tierra. Y trabajar en la tierra ahí simboliza esfuerzo humano y capacidad humana. Miren, Abel elige pastorear ovejas. Él elige trabajar en la tierra, esforzarse con sus manos. Necesito capacidad, esa capacidad humana. Yo me veo capaz de hacer esto. Ojo, esto no quiere decir que no tengamos que esforzarnos para trabajar, ¿eh? No voy ahí, porque ahora estamos hablando de las intenciones. Vamos mucho más allá. No es el simple hecho de lo que yo tengo que hacer físicamente, es lo que hay aquí dentro de nuestro corazón. Amén. Por lo tanto, digo que simboliza esfuerzo humano porque cuando Dios tuvo que sacar a Adán del Edén, que todos conocemos la historia, una de las consecuencias de fallar a Dios fue Génesis 3:19, que Dios le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan. Amén. Con el sudor, con el esfuerzo humano, con tu esfuerzo tendrás que comer el pan. ¿De dónde sale el pan? Más que del trigo que se debe trabajar en la tierra. Amén. Por eso, cuando Caín decide trabajar en la tierra, nos da a entender que era un corazón que creía mucho en sí mismo. Amén. En su esfuerzo, en su capacidad. Esto nos da a entender que el corazón de Caín era un tipo de corazón que se sentía capaz de todo y de lograr cualquier cosa. Este tipo de corazón tiende a inclinarse un poco al orgullo. Amén. Y no depender de nadie. Y a veces ni necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos capaces. Porque cuando nosotros hacemos algo, nosotros estamos convencidos de que este algo ha sido porque yo soy capaz, porque yo me esforcé mucho, porque yo tengo habilidades y por eso yo me veo capaz de hacer todo esto. Amén. Y claro, y esto, cuando nosotros tendemos no a tener ese tipo de corazón, claro, sacamos como a Dios de la ecuación. Es como que nosotros somos aptos y tenemos esa habilidad para poder hacerla. Amén. Por lo tanto, nosotros somos los que estamos ahí en el centro. Ahora bien, es malo tener este tipo de corazón. ¿Saben qué? Que no somos perfectos. Nadie es perfecto. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Todos somos diferentes. Esto solamente es que compartimos una porción de la palabra para aprender y para que el Señor nos hable conforme a nuestra condición. ¿Hay mejores y peores dentro de la iglesia? No. En Cristo somos todos iguales. Pero como hemos empezado al principio, el amor de Dios se mueve y siempre quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nos tiene que corregir y enseñar. A veces no siempre nos tiene que corregir y enseñar, porque Él quiere que nosotros cumplamos su propósito. Amén. Porque al final lo importante, porque quizás uno fallará en una cosa, el otro fallará en otra. Quizás uno tendrá un tipo de debilidades y el otro tendrá otro tipo de debilidades. Por eso en la iglesia, hermanos, no nos podemos juzgar.
Porque no hay nadie con derecho a poder juzgar al otro hermano. No hay derecho. No tenemos derecho a esto. Porque todos hemos fallado. Y todos tenemos algún tipo de debilidad. Y a veces nosotros tendemos a mirar el fallo del prójimo, pero no nos damos cuenta de lo que hay dentro de nosotros, como dijo Jesús. Tú intentas quitar la paja del ojo del hermano y no te das cuenta que tú tienes una viga. No tienes una paja, no tienes un tronco. Tú lo que tienes es una viga de madera de 4 o 5 metros dentro del ojo y no te das cuenta. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, como siempre digo, la iglesia, cuando nosotros venimos aquí, tenemos que venir tal cual somos. Y delante de Dios tenemos que ir con sinceridad delante de Dios. Ahora, ¿dónde está la capacidad nuestra de tomar lo que Dios nos habla y rendirnos delante de Él para que Él nos ayude y nos prepare para poder cumplir su voluntad y su propósito? Y todo esto por medio de Cristo. Porque el ser humano falló, hemos estado hablando, falló Adán, falló Caín, seguro que falló Abel, seguro que todos fallaron. Y Dios se dio cuenta de que el ser humano siempre caía en el error, por eso vino Cristo, para entregar su vida por nosotros y para cubrir nuestras faltas. Amén. Bendito Dios. Por eso tenemos que dejar que Jesús llene nuestras vidas y nuestros corazones. Aleluya. Por eso, ¿es malo tener este tipo de corazón? Bueno, si nosotros nos sumergimos en esto, podemos decir que sí, pero también o no. Y me explico. Sí, porque cuando nos vemos tan capaces de todo, y ahí es donde tenemos que entender y comprender, cuando nos vemos tan capaces de todo y creemos tanto en nuestras habilidades, normalmente tendemos a gloriarnos a nosotros en vez de a Dios. Nos ofrendamos a nosotros mismos en vez de a Dios. Y nuestras ofrendas a Dios a veces las hacemos por compromiso y por simple religión. Amén. Y ustedes saben que en la iglesia no tiene que haber religiosos. En la iglesia tiene que haber corazones puros que sean transparentes, que sean verdaderos, aun con sus errores, aun con sus faltas, aun con sus debilidades. Pero Dios busca esto. Dios no busca perfección y santidad. Dios busca corazones que sean transparentes y sinceros delante de Él. Que vayan delante de Dios y le digan: Señor, en esto me estoy equivocando, pero he entendido que te necesito. Obra en mí, Señor. Ayúdame en esta área. Miren, el apóstol Pedro era un poco así, y era el apóstol Pedro, pero tenía este tipo de corazón. Él se veía capaz de cualquier cosa. Por eso digo, ¿es malo? Bueno, tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Él se veía capaz de todo y en muchos momentos metió la pata hasta el fondo, aún teniendo a Jesús al lado, porque él se veía capaz de todo. Todo esto yo lo puedo hacer. Y a veces hasta sacaba a Jesús de en medio. Quita Jesús, que yo lo voy a hacer, tranquilo. Y luego Jesús lo dejaba y él metía la pata hasta el fondo y luego volvía llorando. Y ahí se daba cuenta
de que necesitaba a Jesús para todo y por todo. Jesús, no, tú no vas a dar tu vida, ya la daré yo por ti. Y Jesús le dijo, pero no sabes lo que estás diciendo. Pero bueno, era un corazón así que a veces hasta apartaba a Jesús. Pero Jesús siempre lo llevaba hasta los extremos, donde ahí sí que se postraba delante de él y se daba cuenta que lo necesitaba. Amén. Bendito Dios. Sin embargo, había otro apóstol que era Juan, era diferente, tenía otro tipo de corazón. Juan siempre necesitaba la aprobación de Jesús para todo. Y me imagino que hacía las cosas con mucho cuidado, pero ojo que también con cierto miedo, porque no era tan capaz, él no se veía tan capaz como Pedro. Por lo tanto, él iba con más miedo ojo, no voy a hacer esto porque si le fallo a Dios y si le fallo a Jesús, mejor voy a ser prudente y no hago nada. Y esto nos recuerda al que enterró el talento. Va a enterrar. Él tenía la orden de multiplicar lo que le habían dado. Sin embargo, por miedo, este hombre entierra el talento y dice, cuando venga mi amo lo voy a desenterrar y se lo voy a dar. Pero se equivocó porque el amo le dijo, no, toma ese talento y quiero que lo multipliques. Pero por miedo no hizo. Por lo tanto, aquí vemos qué corazón es mejor. ¿El de Pedro, capaz de todo, o el de Juan, que va con mucho más cuidado, con más prudencia, pero con miedo a fallar? ¿Cuál es mejor? Yo digo, en una palabra, se necesitan Pedros para hacer cosas que Juanes no harían. Y así viceversa. Juanes, que a lo mejor Pedro se pasa de rosca. Amén. Pero para que veamos que sí que es malo, pero tampoco no es tan malo, pero es más que nada para que nosotros tengamos en cuenta. Pero sí hay una cosa muy importante cuando tenemos este tipo de corazón que se siente tan capaz e independiente para todo. Y esa cosa a tener en cuenta es escuchar la voz de Dios, su palabra. Creerla y obedecerla es de suma importancia. ¿Saben por qué? Porque Dios, con su amor y su misericordia, a veces nos dirá, hey, así no es. Hey, así no es. Así no me agrada. Por lo tanto, lo tenemos que hacer de otra manera. A Pedro, Jesús muchas veces le dijo, Pedro, así no es. ¿Se acuerdan cuando cuando vinieron a aprender a Jesús y que ya lo tenían ahí porque se lo llevaban ya para la crucifixión? Y viene Pedro y lo primero que hace es sacar la espada y le corta la oreja a ese hombre. Y Jesús le tuvo que decir, Pedro, así no es. Deja que yo ya sé lo que está ocurriendo y tiene que pasar. Y muchas veces Dios nos dirá, así no es, así no me agrada. El tema que Pedro creyó la palabra de Jesús. Pedro creyó lo que Jesús le decía y siempre se rindió a él. Amén. Sin embargo, Caín actúa de una manera muy distinta que ahora vamos a ver. Y ya vamos terminando con esto. Pero en el versículo 5, del versículo 5 al 7, dice lo siguiente. Y ahí en un punto vamos a analizar ese punto,
porque en el hebreo original es impresionante lo que dice ahí a tener en cuenta. Versículo del 5 al 7 dice: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquí vemos, ¿no?, que Dios habla a Caín y le dice: mira, así como tú estás ofrendando, no lo estás haciendo bien. Te tienes que dar cuenta de esto. Caín lo que hace cuando recibe la palabra de Dios, se enfurece y anda desanimado, cabizbajo, frustrado, se frustra. Dios le vuelve a hablar: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás frustrado? Y Dios le dice algo impresionante en el verso 7. En hebreo dice lo siguiente. El versículo 7 dice: Halo im teiptiv seet. Y esto, según el original, pude ver que significa lo siguiente. O lo podríamos traducir de esta manera. Miren, escucha. Dios le dijo, acuérdense, Caín recibe la palabra de Dios. Caín se frustra y se enoja con Dios. Y Dios le vino a decir lo siguiente: Caín, hicieras bien si te levantas y desechas tu frustración. Miren cómo se dirige Dios a Caín. Caín, hicieras bien si te levantas y desechas tu frustración. Es verdad que no has hecho lo correcto y por eso te corregí, porque te amo. Ahora, ponte bien, levántate y vas a poder sobrellevar tu error. Levántate, levanta tu cabeza, no andes cabizbajo. ¿Por qué te frustras? Yo te lo estoy diciendo para tu bien. Y si tú me escuchas, podrás sobrellevar este error. Porque sí has cometido un error. Pero escúchame, yo te voy a ayudar. Sin embargo, si sigues con tu frustración, porque esto es muchas veces lo que nos pasa. Cuando leemos la palabra y vemos que la palabra nos confronta por nuestra situación, hermanos, nos frustramos, nos enojamos con Dios, andamos cabizbajos. Y esta frustración con este tipo de corazón se crea una bomba dentro de nosotros. Porque se crea una herida dentro de nuestro corazón y una herida de amargura. Por eso debemos entender bien que Dios nos ama y que Dios entregó a su Hijo para rescatarnos, no para condenarnos, sino para que seamos libres por medio de Él. Pero cuando Dios venga y te hable, que es necesario, porque es la expresión de su amor,
porque quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Hermanos, debemos entender y comprender a nuestro Padre, debemos conocer a nuestro Padre, y que Él te dice, levántate, no permitas que esta frustración siga con tu vida, siga en tu vida y en tu corazón. Y le dice, sin embargo, si sigues con tu frustración, si seguimos así con esto, el pecado te llegará a dominar. Y el postrer estado será mucho peor. Por eso dice, porque si haces lo malo, el pecado está a la puerta, está ahí a la puerta porque te quiere dominar. Y dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Es decir, el postrer estado, si sigues con esto, tu estado cada vez será mucho peor. Tú, le dice, tú puedes dominar la situación desechando esta frustración. Entendemos lo que le vino a decir Dios. Por eso, Dios es el buen Padre. Esto es lo que quita de tu mente esa imagen que tienes de Dios. La palabra nos enseña de que Dios es un Padre para nosotros. Y un padre quiere lo mejor para su hijo. Amén. ¿Qué padre, si su hijo le da pan, le pide pan, le dará una piedra? Dijo Jesús. Imagínense nuestro Padre que está en los cielos. Y tú dirás, pero a mí yo no sé si Dios me ama porque yo cometí muchos errores. Ya te lo dije al principio. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, tú estás incluido dentro de este mundo, tú y yo. De tal manera, por eso la palabra misma ya te responde tu pregunta. ¿Dios me ama? Sí. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice los que hacen lo correcto. No dice, no, de tal manera amó Dios al mundo. Y va mucho más allá, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Por eso, ¿cuál debe ser nuestro entendimiento de Dios? Un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos. Y con Caín lo intentó. Ahora bien, nosotros tenemos la decisión de si le creemos o si no le creemos. Y lamentablemente, al final de la historia, vemos que Caín no hizo caso a lo que Dios le dijo. Por eso es importante escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Cuando nos habla por medio de su palabra. Es importante creer esa palabra. Si Dios te dice, quita la frustración de tu corazón. Yo no estoy enojado contigo. Hermano, desechemos esa frustración. Soltemos esto. Que hemos vuelto a caer en el error de siempre. Pues soltemos esto y acerquémonos al Padre con confianza por medio de Cristo Jesús. Y nos ponemos delante de la presencia del Padre porque dice que tenemos por medio de Cristo, tenemos la puerta abierta para poder ir, tenemos acceso libre para poder ir al Padre, a nuestro Creador, y postrarnos delante de su presencia y decirle, Señor, otra vez te he vuelto a fallar. Ayúdame. Me doy cuenta, como Pedro, me doy cuenta de que yo solo no puedo. Ayúdame, Señor.
Y el Señor, Dios, está dispuesto a ayudarnos. Y aquí dentro hay muchos testimonios. Yo soy un testimonio de ello. Y hay muchos testimonios de que el Señor escucha nuestro clamor y Él nos saca de nuestra condición para prepararnos para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Amén. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. Si estás aquí, no es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Por eso créele y acércate a Él. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, el cual entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Amén. Por eso, al final de la historia, vemos que Caín no hizo caso a lo que Dios le dijo. Y la mezcla de ese orgullo, de ese corazón orgulloso que él tenía, esa mezcla con la frustración de que Dios ha rechazado mi ofrenda, y esa amargura, esa frustración mezclado con ese orgullo, creó una herida llena de amargura en su corazón que terminó quitándole la vida a su hermano Abel. Amén. Por no ir a los brazos de su Señor. Y además su descendencia junto a él, es decir, toda su descendencia junto a él, terminaron apartándose de su Creador, de Dios. Amén. Bendito Rey. Pero hoy sabemos que si cometemos errores tenemos un Padre grande y misericordioso con los brazos abiertos para que nosotros vayamos a buscar ese consuelo y ese cambio y esa transformación, y que Él no nos desecha. Amén. Si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y concluimos ya con esto, y los ministros se pueden ir preparando, o todo lo que se haya preparado para hoy. Dice, nuestros servicios, tenemos que tener en cuenta, nuestros servicios y ofrendas al Padre deben nacer de un corazón agradecido, lleno de gratitud. Si no es religión vacía sin más, y como vemos a Dios, este tipo de acciones no le agradan. Y cuando Dios nos llame la atención en algo que no hacemos bien o debemos mejorar, debemos saber que Él lo hace para nuestro bien. Por lo tanto, obedeceremos su palabra y no vamos a permitir que la frustración nos domine, sino que dejaremos que el amor del Padre nos envuelva. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias porque tú, Padre, eres el mayor ejemplo. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, obra a nuestro favor. Por eso te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras condiciones, Señor. Lo ponemos todo delante de ti. Bendito Dios. Hoy te pido, Señor amado, que cuando quizás, Señor, tu palabra nos confronte, quizás, Señor, tu voz nos confronte, Señor amado, bendito Dios, entendamos y comprendamos y tengamos esa luz de entender que es tu amor en acción, que tú quieres lo mejor para nosotros y que tú nos quieres bendecir, Señor. Así como ojo no vio ni oído escuchó, Señor. Y que tú nos estás preparando para cumplir el propósito, el llamado y el plan que tienes con cada uno de nosotros. Por eso gracias, Señor, por enseñarnos cómo ser, Señor, un buen Padre. Gracias, bendito Dios. Y que así, Señor amado, nuestros corazones siempre estén dispuestos a postrarnos delante de ti
y a buscar, Señor, tu ayuda. No nos queremos apartar de ti, no queremos desechar tu palabra. Al contrario, Señor, no vamos a permitir que la frustración, Señor, nos lleve, Señor, a amargarnos, Señor. Y así, Señor, el postrer estado, Señor, será peor, Señor, mucho peor. Por eso, Señor, nos rendimos a ti, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.